Hola y bienvenidos nuevamente a este canal y a este vídeo en donde concretamente vamos a hablar sobre cuáles son los criterios para la búsqueda bibliográfica para nuestra tesis. ¿Y por qué es importante conocer esos criterios? Porque hoy en día, debido a la hiperproducción de conocimientos en todas las áreas temáticas, en todas las profesiones y en todos los temas posibles, es muy fácil naufragar en ese mar de conocimientos si no tenemos algunos criterios para hacer la búsqueda bibliográfica una tarea eficiente y bien selectiva. Entonces, estas pautas que vamos a conocer el día de hoy nos van a permitir obtener esas referencias, esos artículos, esas tesis que tratan justamente del tema que nosotros vamos a desarrollar en nuestra tesis. Y para ello vamos a presentar estos criterios. En primer lugar, los criterios para buscar estas referencias son los antecedentes. ¿Y qué son los antecedentes? Son aquellos artículos, aquellas tesis que tratan la temática de tu tesis y tienen relación directa con ella. Es decir, tu tesis es la consecuencia lógica, es el paso siguiente. Entonces, esos trabajos que te han servido como base son los antecedentes. Entonces, tú los vas a encontrar en tesis o en artículos científicos. Los antecedentes no se encuentran en los libros. Si tú estás estudiando una variable, vamos a imaginar una variable de proporción de algún alimento, en la formulación de algún producto. Entonces, una tesis que trate exactamente del mismo producto que tú estás tratando es sería parte de tu antecedente. Otro antecedente podría ser, por ejemplo, la metodología que tú estás empleando, pues todos aquellos trabajos que empleen la misma metodología que tú, entonces también podrían ser antecedentes para tu trabajo. ¿Okay? Entonces los antecedentes son esas tesis o esos artículos que tratan la temática de tu trabajo de forma directa, en donde sabes que vas a encontrar los argumentos, las conclusiones que seguramente a las que tú también vas a llegar con tu trabajo. El siguiente criterio son los conceptos y teorías. Y los conceptos y teorías normalmente están en los libros, en esas enciclopedias, podríamos decir, en esos libros que vienen en varios volúmenes, textos básicos, ahí se encuentran estos conceptos y teorías. También podrían estar en algunos artículos de revisión, ¿no? Los artículos de revisión tratan de manera general no solamente los antecedentes con relación al tema, sino también tratan los conceptos necesarios para poder entender esos temas. En otras palabras, en tu tesis debe haber una explicación de los conceptos que tú estés tratando para poder entender tu trabajo. Imaginen que están haciendo un trabajo sobre aprendizaje de máquina, ¿no? O machine learning. Entonces es necesario que en tu trabajo haya una definición de lo que es aprendizaje de máquina, porque es básico para poder entender el resto. No importa lo que estés tratando, las variables que estés estudiando, si tú no has definido machine learning o aprendizaje de máquina, pues no va a ser tan simple entender el resto del trabajo. Entonces, como parte fundamental es conceptualizar esa definición. Por ejemplo, no es lo mismo el aprendizaje de máquina a el aprendizaje que tenemos los seres humanos. Entonces, por ahí habría que hacer una diferenciación y conceptualizar estos términos es importante para poder entender el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, los conceptos y las teorías son fundamentales. Pues tu tesis puede tratar sobre viscosidad, por ejemplo. Entonces, tendrías que definir la viscosidad. Tu tesis podría tratar algún problema, por ejemplo, sobre lo que está de moda, impresión en 3D.
Entonces tienes que definir qué es impresión en 3D. Probablemente a lo mejor también vas a tener que definir lo que es manufactura aditiva. Entonces son términos que son necesarios incluirlos y estos términos los vas a encontrar en libros, por lo general. ¿De acuerdo? Entonces, para que puedas enfocar bien la descripción, puedes utilizar los libros para extraer esos conceptos y colocarlos en tu revisión bibliográfica. El siguiente conocimiento o tipo de conocimiento es el demográfico geográfico. Algunos trabajos necesitan personas para poder llevar a cabo. Algunas tesis requieren de la participación de personas. Entonces, por ejemplo, en un estudio de mercado, para saber los gustos o preferencias de cierto tipo de consumidores, entonces yo necesito saber cuál es el respaldo, cuál es el antecedente de esas personas, cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus hábitos alimenticios. Entonces, describir eso de forma que te permita más adelante entender los resultados, interpretar los resultados que has obtenido, entonces necesitas conocer esos antecedentes de esas personas. Entonces por ahí hablamos de demografía. Algunos otros trabajos podrían estar enmarcados en ciertos lugares, hablando de geografía, de un territorio en particular. Por ejemplo, el caso de la producción de vinos. Entonces, ahí las características sensoriales de un vino no solamente dependen de la forma como se ha hecho el procedimiento, sino también del lugar en donde se ha cultivado las uvas para poder fabricar ese vino. Entonces ahí hay un fuerte componente geográfico. Necesitamos conocer las características del lugar, el clima, la calidad del suelo, para poder encontrar en las uvas o en los vinos esas diferencias, esas peculiaridades, porque una cepa de vino cultivada en un lugar no va a tener las mismas características que la misma cepa pero cultivada en otro lugar, obviamente en una zona vitivinícola tradicional. Entonces, ahí también estamos viendo un fuerte componente geográfico que es necesario colocar en la tesis. Luego vamos a ver un ejemplo para poder ubicar estos criterios en un trabajo de tesis hipotético. Luego estaría el criterio legal histórico. Algunos trabajos tienen que ver con cuestiones legales. Otros podríamos incorporar la descripción, el antecedente histórico. A lo mejor es necesario hacerlo. A lo mejor para poder encuadrar la tesis en una determinada época yo necesito un antecedente histórico. Y ese antecedente histórico pues requiere ser buscado en las referencias que traten ese tema. En cuanto a lo legal, por ejemplo, en la producción de alimentos hay muchas normas que piden ciertas características, restringen otras, hay restricciones tanto legales como técnicas para poder elaborar o formular un alimento o un producto nuevo. Entonces ahí también es necesario colocar ese aspecto legal, por ejemplo, en el área de la producción o de la obtención de harina de pescado. Por ejemplo, si estamos trabajando un tema sobre harina de pescado, necesitaremos saber, por ejemplo, eh, la cantidad máxima de histamina que debería haber en una harina para poderla catalogar o categorizar según las diferentes calidades de harina en cuanto a su contenido de histamina. Y así por el estilo. Entonces, uno necesita colocar, si es necesario, obviamente, esa cuestión legal
o esa cuestión histórica, ¿no? Entonces, estos son 4 criterios que son importantes colocar en nuestro trabajo. Nos va a permitir explicar, nos va a permitir darle un enfoque global, completo. Si no delimitamos el ámbito, el espectro de conocimientos que debemos incluir en la revisión, entonces va a ser un tema de nunca acabar. Esa es la razón de este vídeo, que ustedes eh, enfoquen bien el contenido y pues en un momento, cuando crean que han encontrado todas las referencias bibliográficas y ya piensan que es o sienten que ya es suficiente, entonces dejan de hacer la búsqueda y se concentran en revisar cada uno de los artículos o tesis que han encontrado con referencia a los temas que luego van a ordenar o estructurar. Bien, entonces a continuación vamos a poner un ejemplo para poder estructurar todos estos 4 criterios que les he dado y ustedes más o menos ya tengan algunas pautas y cómo podrían delimitar su temática. Eso les va a ayudar en la búsqueda bibliográfica y no se amplíen demasiado en ciertos temas o no sea lo suficientemente revisado en otros aspectos. Es decir, cuando aplicamos estos criterios, le damos la medida justa en cuanto a la revisión bibliográfica. No es ni muy extensa en algunos temas, tampoco falta en otros aspectos. Quizá en los aspectos en donde deberíamos incidir en una revisión bibliográfica amplia, completa, quizá no la hagamos. Y en otras en donde el tema es apenas tangencial, es apenas complementario, quizás le hemos dado mucha más importancia, ¿no? Entonces, para evitar eso, vamos a poner un ejemplo de una tesis hipotética cuyo título va a ser caracterización. Vamos a entrar al mundo de los vinos, caracterización físico-química y sensorial de mezclas de vinos Malbec y Merlot. Entonces, vamos a suponer que ese es nuestro ejemplo de tesis, ¿no? Estamos evaluando, hemos visto que es un tema interesante y todo lo demás, entonces ese es el título de nuestra tesis hipotética. Entonces, el punto número 2 de la tesis es la revisión bibliográfica. Algunos lo ponen como revisión de literatura, ¿no? Creo que hay diferentes nombres. Vamos a un poquito darle forma para poder hacer este ejemplo. Entonces, el punto número 2 es revisión bibliográfica. Entonces, como estoy hablando sobre caracterización físico-química y sensorial de una mezcla de 2 cepas de uvas, Malbec y Merlot, entonces a lo mejor puedo empezar, y ya que tengo este criterio del contexto histórico, entonces a lo mejor pongo en el punto 2.1, pongo la industria vitivinícola, ¿no? Vitivinícola de un nombre San Juan. Imaginamos que es un lugar, San Juan es un lugar tradicional de producción de vinos en un país X, ¿no? Luego podría poner como 2.2, ya que estoy tratando de los vinos Malbec, podría poner uva Malbec como estoy haciendo una estructura, ¿no? Es importante porque, ya les he dicho, esto nos va a permitir enfocarnos en la búsqueda bibliográfica, para no desviarnos de nuestra búsqueda bibliográfica. Y como estamos hablando también de la uva Merlot, entonces pongo acá uva Merlot. En 2.4, ¿no? En 2.4
podría decir, a lo mejor es importante, ya que estamos hablando de vinos, entonces a lo mejor es importante hacer una breve revisión sobre 2.4, sobre el proceso, ¿no? Proceso de obtención de vino, del vino en general, del vino. Y ahí podría revisar un poco sobre cómo es el proceso, la obtención, la fermentación, cuánto tiempo demora y todo aquellas etapas para obtener vino. En el punto 2.5 y en vista de que voy a hablar sobre aspecto sensorial, entonces a lo mejor pongo acá, hablo sobre las propiedades físico-químicas de los vinos en general, ¿no? Puedo hablar de otras cepas también, pero en manera general, ¿cuáles son esas propiedades físico-químicas que hay? 2.6 podría hablar sobre las propiedades sensoriales de los vinos, ¿no? Ya que mi tesis está abocada tanto a la evaluación físico-química, ¿no? Esto significa análisis en laboratorio, y sensorial. Esto significa emplear personas que nos puedan, en calidad de jueces. Y finalmente tal vez podría poner la cata de vinos. Cata de vinos. Porque en general estoy hablando de las etapas previas para poder evaluar sensorialmente al vino. Entonces, la cata de vino es una suerte protocolar de cómo se obtienen las propiedades, ¿no?, sensoriales del vino. Entonces, podría ser, algunos aspectos tal vez están faltando o algunos aspectos están un poco de más, pero ya estamos haciendo una estructura para nuestra tesis. Acá en la parte de la industria vitivinícola de San Juan, en esta parte, podría un poquito ahondar a lo mejor, ¿no?, sobre la historia tradicional de vitivinícola, ¿no? Vitivinícola de San Juan. Pues aquí podría destacar aspectos de cómo, desde cuándo San Juan se convierte en una suerte de en una región vitivinícola, ¿no? Entonces podría hacer una revisión de algunos documentos históricos, ¿no?, de tal manera que me permita entender de por qué es tan importante para San Juan la viticultura, ¿no?, y la fabricación de vinos. También podría hablar sobre la producción de vino en San Juan. ¿Cuánto vino se produce? ¿Cuántas bodegas hay en San Juan? ¿Qué cepas por lo general se produce? ¿En qué cantidades se producen? Etcétera, ¿no? Todo con relación a la producción de vino en San Juan. Y también podría hablar sobre, a lo mejor, ¿no?, en vista de que estoy tratando de estos dos, a lo mejor en San Juan hay estas dos cepas y puede ser productividad, producción de las cepas Malbec y Merlot. A ver, vamos a un poquito darle alguna forma acá. Vamos a aumentar un poco el tamaño de letra para poderla distinguir, ¿no? La estructura es importante. Acá le pongo dentro de lo que es uva Malbec. A lo mejor yo puedo abrir una nueva subestructura y esto puede ser características agronómicas o características edafológicas para su producción. Más o menos lo que estoy tratando de hacer es que cuáles son las características del clima, del suelo de San Juan,
que nos permite producir esas uvas, y que eso lógicamente va a recaer al final en las características sensoriales de los vinos. Entonces, eso podría ser un punto. Otro punto que podría hablar, a lo mejor podría ser la morfología de las uvas, ¿no? O taxonomía, qué sé yo, ¿no? Morfología de las uvas Malbec. ¿Mm? Y a lo mejor hay un 2.2.3 y que podría tratar algo relacionado con las uvas Malbec, ¿no? Eso va a depender mucho de hasta dónde queremos extender nuestra revisión, hasta dónde queremos extender la amplitud del conocimiento que queremos entregar a través de la tesis, ¿no? Y que claramente nos va a servir para poder, como les decía, para que más adelante podamos entender de los resultados, explicarlos, ¿no? Estos conocimientos nos van a servir para sustentar esas variaciones que hay en los resultados que muy probablemente vamos a obtener. Haría lo mismo con uvas Merlot, ¿no? A lo mejor la misma estructura, y pueda que copie aquí, muy parecido, ¿no? Entonces, aquí sería ya no 2.2, sino 2.3. Algo que es importante, y de paso aprovecho acá, es que, por ejemplo, si yo estoy abriendo una nueva estructura y pongo 2.4 aquí dentro del proceso de obtención del vino, ¿no? Estoy abriendo una nueva estructura 2.4.1, y aquí podría hablar sobre fermentación, ¿no? Estoy poniendo fermentación y, no tengo otra estructura, subestructura en la misma categoría, es decir, no tengo 2.4.2, entonces yo no abro 2.4.1, ¿no? Eso es en cuanto a la forma, ¿de acuerdo? En cuanto a la forma, no abran una estructura si saben que no tienen otra misma estructura en la misma jerarquía aquí de la estructuración que estamos haciendo. Entonces es importante. En propiedades físico-químicas de los vinos, probablemente vamos a hablar grado alcohólico, a lo mejor del color, ¿no? Que se pueda medir, la acidez, la astringencia. En las propiedades sensoriales igual, ¿no? Del color, bueno, ahí iría astringencia, ¿no? De los vinos en general, el dulzor de los vinos, hay vinos que no tienen dulzor, otros que sí lo tienen. En cata de vinos hablaremos del aspecto protocolar, del uso inclusive de todos los vidrios, las copas que se emplean, y cómo éstas influyen en la evaluación sensorial, ¿no? Porque la forma de las copas permiten una mejor liberación de aromáticos del vino. Entonces, más o menos podríamos estructurarlo así. Desde conceptos y teorías, por ejemplo, ¿no? El criterio de conceptos y teorías, aquí podríamos incluir el concepto de el 2.8, a lo mejor ahí, y ponemos el famoso terroir. El terroir que significa justamente esas características físicas del lugar donde se cultivan, ¿no? Entonces, ese concepto es importante para poder entender las características físicas, las características sensoriales de los vinos. En cuanto a lo demográfico, ahí hablamos de, por ejemplo, el antecedente de los jueces, de las personas que van a hacer la evaluación de los vinos, ¿no? En el geográfico estamos hablando de terroir. Legal podríamos quizá un poco meternos a la legislación del vino, a las denominaciones de origen, ¿no? A ese aspecto, ¿no? Eso nos estaría quizá faltando por aquí. Y histórico, como ya habíamos dicho,
la historia tradicional vitivinícola de San Juan, y así ustedes podrían tal vez remarcar, ¿no?, un poco de la historia tradicional de las regiones vitivinícolas que hay en sus países, ¿no? Entonces es importante hacer esto porque nos da una suerte de contexto, ¿no? Nos da una suerte de una mirada un poco amplia para poder argumentar y luego enfocarnos en las características físico-químicas y en las características sensoriales de los vinos, porque finalmente ese es el trabajo en sí que nosotros vamos a desarrollar en este ejemplo hipotético. Bueno, entonces de esa forma estructuramos y de esa manera ya no nos vamos más allá, porque podríamos encontrar trabajos sobre uvas Merlot, pero que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo acá. A lo mejor tiene que ver más bien con cruces, con otras especies, con otras variedades, ¿no? Es un trabajo netamente de mejoramiento o de creación de nuevas variedades de uva con fines muy específicos. Entonces, como que eso ya queda un poquito más allá, ¿no?, fuera del ámbito que nosotros queremos darle a nuestro trabajo. A lo mejor encontramos fermentaciones para uvas Malbec, pero con otra finalidad. Entonces quizá por ahí ya no sea importante considerar ese trabajo o ese artículo, ¿no? De tal manera que la búsqueda ya ahora se centre en lo que es uva Malbec, uva Merlot, propiedades sensoriales de los vinos, propiedades físico-químicas o características físico-químicas, y algo que estamos olvidando acá son las mezclas de los vinos, ¿no? Entonces todo ello va a darle al trabajo, le va a dar esa cohesión, ¿no? Porque es importante que haya entre los distintos elementos una cohesión, ¿no?, una relación, interrelación entre la bibliografía consultada, la bibliografía revisada, todas las referencias que tengan un eje temático único y que todas contribuyan hacia los objetivos que estamos definiendo en nuestra tesis. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las formas, creo, más simples, más fáciles de poder hacer la revisión bibliográfica. Pues bien, eso era todo hasta ahora. Me gustaría que ustedes hagan una suerte de estructuración y me comenten más abajo cómo han logrado, qué están haciendo, su tesis de qué trata más o menos y cómo están estructurando su revisión bibliográfica. No se olviden de inscribirse, hacerle un comentario, un like, para que podamos seguir subiendo material que les va a permitir a ustedes terminar su tesis en un tiempo razonable. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.